Gracias por invitarme. Buenos días para empezar. Hoy les voy a platicar de la organización de coloides que son isotrópicos y anisotrópicos en una interfase aire-agua. Pues primero que nada, pues coloides, ¿no? Son partículas coloidales. ¿Y por qué queremos estudiarlos en las interfases? Una de las razones es porque queremos crear nuevas estructuras complejas que tienen propiedades de interés, ¿sí? Ópticas, conducción, etc. Y la segunda razón es que los coloides se usan para estabilizar emulsiones o espumas. Entonces es importante saber cómo se organizan y qué fuerzas gobiernan su organización en las interfaces. Primero que nada, antes de platicarles de los resultados y de su organización, vamos a considerar algunos puntos teóricos, ¿sí? Cuando tenemos un coloide o una partícula esférica en la interfase, hay que tomar en cuenta que hay tres fuerzas que actúan sobre esta partícula. Es la gravedad, la fuerza de buoyancia y la tensión superficial. Ahora, si la partícula es bastante pequeña, no es pesada, vamos a decir así, lo que está caracterizado por este número de Bond, entonces, por ejemplo, para partículas menores que 10 micras, la gravedad y la fuerza de buoyancia son muy pequeños, entonces pueden ser despreciadas. Y entonces la posición de la partícula en la interfase está determinada por la tensión superficial. Por ejemplo, si tenemos una partícula hidrofóbica o apolar, entonces va a estar más expuesta al aire en este caso, y para partículas polares van a estar más hundidas en agua. Bueno, esto se determina por su ángulo de contacto. Ahora, si tenemos más que una partícula en la interfase, tenemos que tomar en cuenta las interacciones entre las partículas. ¿Qué interacciones son importantes? Primero que nada, interacciones electrostáticas. Una parte o una contribución es la repulsión tipo Coulomb, bueno, apantallada, y esto existe también en el bulto, por ejemplo, entre coloides en agua. Ahora, cuando hablamos de la interfase, adicionalmente hay que tomar en cuenta repulsión dipolo-dipolo. Esto es debido a que aparecen un momento dipolar, momentos dipolares en cada partícula que son orientadas en la misma forma, entonces existe una repulsión dipolo-dipolo. Y el potencial de interacción de este tipo de interacción se escala como 1 sobre R al cubo con distancia. Otro tipo de interacción que siempre es presente son interacciones de Van der Waals, y aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando estamos hablando de coloides, por ejemplo, de dos esferas, el potencial de interacción se escala no como 1 sobre R al sexto, sino, por ejemplo, en este caso 1 sobre R para dos esferas, porque son interacciones aditivas. Y aquí entra una constante de Hamaker que caracteriza la fuerza de interacción entre coloide y coloide y coloide y medio, y en las interfaces hay que tomar en cuenta que esta constante de Hamaker hay que corregirla, ¿no? Porque tenemos dos medios, tomando en cuenta la fracción de inmersión. Pero lo que predice para interacción tipo Van der Waals es que atracción debe ser más fuerte en las interfaces. Y otro tipo de interacción que también es muy importante, y como voy a decir más adelante, que gobierna realmente el comportamiento en muchos casos de coloides, es la atracción capilar. Atracción capilar
es debido a la ondulación de la línea de contacto de 3 fases. Esto ocurre debido a que la línea de contacto está distorsionada porque localmente el ángulo de contacto es diferente. Entonces va cambiando la línea de contacto a lo largo de, digamos, diámetro de partícula en la interfase. Entonces el nivel de agua localmente se puede caracterizar en términos de multipolos, expansión de multipolos, donde el primer término, el cuadrupolar, es el más importante. Entonces esto está dado por la línea roja. Entonces uno puede describirlo, digamos, modelarlo en la forma que la línea de contacto va por arriba, por abajo, por arriba y por abajo, alrededor de partícula. Entonces esto, por ejemplo, como aquí muestra la figura, y esto se puede representar con más y menos, ¿sí? Más por arriba, menos por abajo. Y la energía de interacción entre dos partículas está dada con esta fórmula. Digamos, lo que es importante es que se escala como 1 sobre r a la cuarta con distancia, y depende de tensión superficial aquí y de la orientación de partículas. Ahora, cuando tenemos partículas anisotrópicas, voy a mencionar más adelante más sobre estas partículas, pero por ejemplo partículas anfifílicas, las que tienen una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. También hay que tomar en cuenta cómo es su orientación sobre la interfase. Hay 2 casos que hay que tomar en cuenta. El primer caso es la orientación equilibrio. En este caso, la parte hidrofílica está orientada hacia agua y la parte hidrofóbica hacia aire. Pero esto no siempre ocurre, como les voy a contar más adelante, no es el caso en el experimento. Entonces, también existe, y no está prohibida, digamos, la orientación no equilibria. En la orientación no equilibria, las partículas están, giradas relativamente a su orientación en equilibrio, y la deformación de la interfase en este caso es dipolar, entonces va por arriba y por abajo, ¿sí? En este caso, lo que predicen que la energía de interacción escala con distancia como 1 sobre r al cubo. Y también depende de qué tan anfifílicas son las partículas y qué tanto están giradas. Recordamos que la atracción capilar para el caso de cuadrupolar escala como 1 sobre r a la cuarta. Entonces, lo que se espera que la atracción capilar para partículas anfifílicas sea más fuerte que para partículas isotrópicas. Ahora sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hacemos el experimento. Tenemos una balanza de Langmuir de teflón, la llenamos con agua, tenemos 2 barreras que permitan cambiar el área y comprimir la monocapa de partículas, y depositamos las partículas en un disolvente que evapora rápido. Y tenemos un microscopio óptico montado arriba de la balanza para visualizar las partículas. Procuramos que la interfase es muy limpia porque cualquier contaminación cambia los resultados, y lo que hacemos es grabar la secuencia de imágenes y después analizarlas. Como partículas isotrópicas, lo que usamos son partículas de sílice de diámetro de 3 micras, y tenemos 2 tipos de partículas. Unas las llamamos hidrofílicas, tienen la superficie cubierta con los grupos OH, y otro tipo de partículas son silanizadas o hidrofóbicas, tienen grupos metiles sobre la superficie. Estas están más cargadas en agua, estas están menos cargadas, y también lo que se espera
que tiene más defectos estas partículas, las modificadas, defectos químicos, lo que suponemos o podríamos pensar que debería producir más ondulación de la línea o más rugosidad, digamos, más ondulación de la línea de contacto de 3 fases. Y aparte utilizamos partículas anisotrópicas, son partículas Janus, se llaman así por el dios romano de 2 caras y es el ejemplo más sencillo de anisotropía. Estas partículas tienen también 2 caras, una modificada químicamente en una forma y otra en otra forma. Por ejemplo, ahí podemos modificarlo a nuestro gusto. Por ejemplo, hacer una hidrofílica, otra hidrofóbica, o una positivamente cargada, otra negativamente cargada. Y podemos aparte pegar, por ejemplo, algún tinte fluorescente de un lado para poder visualizarlo en microscopía óptica en fluorescencia. La síntesis de estas partículas Janus es el siguiente. Lo que hacemos es protección y desprotección de partículas. Estabilizamos la emulsión tipo Pickering de cera en agua con estas partículas, luego la congelamos, creamos una coloidosoma donde las partículas están incrustados. Entonces un lado está protegido y otro lado estamos modificando químicamente. Luego podemos disolver la cera, recuperar las partículas y se quedan así como están, o podemos también modificarlo en otra forma. Entonces aquí, por ejemplo, para ver que es realmente partícula anisotrópica, podemos pegarle un tinte fluorescente y vemos que hay un ladito más brillante que otro. O, por ejemplo, visualizarlos en SEM, aquí pegándoles nanopartículas de oro en una parte modificada con grupos aminos, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con las partículas sobre las interfaces? Cuando tenemos bajas fracciones de empaquetamiento, observamos las siguientes morfologías. Estos son partículas no modificadas o hidrofílicas y estos son partículas modificadas o hidrofóbicas. Lo que observamos hay muchas partículas sueltas en este caso y también tenemos unos cúmulos. Entonces, también lo que se nota ahí es bastante pronunciado movimiento browniano. Ahora, para las partículas hidrofóbicas, lo que estamos observando es que no hay partículas sueltas, se forma un tipo de gel 2-dimensional y también prácticamente no observamos movimiento browniano, está todo arrestado. Cuando comprimimos más las partículas y llegamos a muy altas fracciones de empaquetamiento, esto resulta que tenemos un policristal, unos granos de cristal organizado hexagonalmente. Entonces, sin embargo, hay una diferencia entre 2 casos. Por ejemplo, en caso de hidrofílicas, los granos de cristal son bastante grandes, mientras en caso de partículas modificadas, los granos son muy pequeños. Entonces, hay más desorden en el caso de partículas hidrofóbicas o modificadas. Ahora, ¿qué pasa con partículas Janus? La situación es diferente. A bajas fracciones de empaquetamiento tenemos también un tipo de gel, no observamos partículas sueltas, pero este gel no parece a otro que ya les mostré hecho por partículas hidrofóbicas. Aquí lo que tenemos son unas, digamos, islas muy bien ordenadas hexagonalmente, las que están juntándose entre sí. Entonces, cuando nosotros comprimimos la monocapa más y llegamos a altas fracciones de área, hay más desorden. Incluso aquí tenemos unas regiones, estos negros, donde no hay partículas y las partículas no pueden reorganizarse debido al arresto dinámico. Esto se nota mejor cuando nosotros analizamos las imágenes.
Analizamos en términos de obtener las funciones de correlación posicional y orientacional. Posicional GDR nos muestra que los decaimientos de correlación posicional son exponenciales, entonces es más rápido el decaimiento y aparte es más rápido cuando nosotros modificamos las partículas. Ahora, ¿qué pasa con la dinámica? Analizando la dinámica para partículas hidrofílicas, vemos, en términos de función de correlación temporal, vemos que hay una distribución de tiempos de decaimiento. Eso significa que la dinámica es muy heterogénea y este es el signo del arresto dinámico. El arresto dinámico quiere decir que el sistema está fuera del equilibrio. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podemos explicar por qué tenemos más desorden en caso de partículas modificadas en comparación con partículas hidrofílicas? Pues para eso hay que tomar en cuenta qué estructuras son más favorables para cada tipo de interacción. Cuando consideramos la interacción capilar cuadrupolar, la estructura más probable es el orden cuadrático. Y para todo el resto de interacciones de Van der Waals, Coulomb y ¿qué más hay? Tenemos dipolo-dipolo. La estructura más probable es el patrón hexagonal. Entonces, lo que ocurre que la competencia entre estos tipos de interacciones lleva a la competencia entre dos órdenes y al final mutuamente se frustran, lo que resulta en el más desorden en caso de más contribución de interacción capilar, lo cual es esperado para las partículas modificadas. Ok. Ahora, para partículas llanos, también hemos analizado su estructura en términos de funciones de correlación y lo que observamos es un poquito diferente. En corto alcance, el sistema es muy ordenado y eso está reflejado en estas islas muy ordenadas hexagonalmente, lo que yo les mostré en las imágenes, pero este orden decae mucho más rápido que para sistemas de partículas isotrópicas, debido a que estas islas se juntan y no se pueden reorganizar. Entonces hay más desorden de más largo alcance para partículas llanas en comparación con partículas isotrópicas, pero son más ordenados en corto alcance. Y también el sistema es dinámicamente arrestado. Entonces nosotros conectamos esto con que la interacción es más específica para partículas llanas y también la fuerza de interacción capilar es mayor para partículas llanas. Entonces esto resulta en buen orden de corto alcance y muy poco orden de largo alcance. Ahora, la pregunta es si podemos nosotros modificar en alguna forma interacción, lo que modificaría también la organización de partículas. Y la respuesta es sí, en algunos casos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, cambiando la tensión superficial. En este caso, nosotros al agua, a la subfase, añadimos etanol, lo que baja la tensión superficial. Y observamos las partículas hidrofóbicas. Este es el video de cómo se ve la monocapa. ¿Recuerdan lo que yo les mostré? Un gel, ¿no? Donde estaba una estructura muy rígida. Ahora las partículas sí se mueven. Entonces, de verdad, la interacción capilar es tan fuerte en aire-agua que las partículas están arrestadas. En este caso, si bajamos la tensión superficial, bajamos la fuerza de interacción capilar, podemos hacer las partículas mover.
pero para las partículas llanas, por ejemplo, ya está corriendo el video, como ustedes ven, no pasa nada. Entonces, el hecho que añadimos etanol y bajamos la tensión superficial no afecta la interacción capilar para partículas llanas, es mucho más fuerte. Ok. Ahora, ¿qué pasa con la orientación de partículas llanas en la interfase? Lo que hicimos es, como ya les dije, marcar las partículas con un tinte fluorescente, en este caso tipo rodamín, y los observamos en microscopía óptica de fluorescencia. Y aquí vemos que hay una escala de grises. Esto es campo claro, esto es fluorescencia y esto es superposición con el color amarillo, ¿no? de fluorescencia. Entonces vemos que hay como una escala de grises que probablemente está conectado con que las partículas están orientadas en la forma diferente, al azar, digamos. Y esta orientación está reflejada en que vemos unas partículas más brillantes que otras. Ahora nosotros pensábamos, bueno, a lo mejor esto puede ser debido a que toda la partícula está modificada y pues se pegó en un caso más tinte, en otro caso menos, y es por eso que vemos esta escala de grises. Por eso hicimos un cross-check donde modificamos por completo una partícula, digamos, isotrópicamente modificada y le pegamos el tinte fluorescente. Y como aquí podemos observar otra vez campo claro, fluorescencia y superposición de los dos. Entonces no vemos realmente la escala de grises. Bueno, aquí más bien. Bueno, hay partículas unas más brillantes que otros, pero no es lo mismo que observar en el caso de partículas llanas. Entonces, esto es debido a que toda la partícula es fluorescente, no nada más una parte. Entonces, eso quiere decir que probablemente esta escala de grises heterogénea puede ser reflejada en la orientación de partículas llanas. Sin embargo, no podemos caracterizar bien la orientación hasta el momento. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos una mezcla de partículas hidrofóbicas y anisotrópicas llanas? Mezclamos en la proporción 50-50 y también los depositamos sobre la interfase. Lo que observamos es que aquí, por ejemplo, que hay algunas regiones, por ejemplo que se ven más oscuros que otros. Y eso quiere decir que hay un desplazamiento entre partículas sobre la interfase. Unos están más arriba que otros. Por eso unos están un poquito fuera de foco y otros están más en foco. Y bueno, si hacemos un zeta stack, podemos ver aquí, ahora va, aquí por ejemplo, que primero hay unas partículas que entran en foco y después hay otras partículas que entran en foco. Entonces, el paso que tomamos era medio micra y el diámetro de partícula es 3 micras. Entonces quiere decir que están desplazados uno relativamente de otro, pero no más que un diámetro de partícula. Entonces la pregunta era, primero, pues cuáles partículas, ¿no? ¿Cuáles son llanas, cuáles son hidrofóbicas? Aquí. Entonces lo que nosotros hicimos es otra vez utilizar partículas marcadas de llanos y hicimos este mismo experimento. Entonces esto es campo claro, esto es fluorescencia y esto es sobreposición. Entonces, por ejemplo, si se fijan en esta región aquí, en esta región aquí, en esta región aquí, se van a dar cuenta que las partículas que se ven más oscuros son fluorescentes. Entonces las partículas oscuras son partículas llanas y estas son las que están desplazados hacia arriba relativamente las partículas hidrofóbicas. Entonces la pregunta fue, primero,
Primero que nada que tenemos bicapas, ¿no? Un tipo de bicapa con desplazamiento de partículas. Y segunda pregunta, ¿por qué las partículas llanos estarían arriba de partículas hidrofóbicas? Por ejemplo, como ya les dije que los llanos son anfifílicas, prefieren estar más en la interfase y tienen ángulo de contacto menor que las partículas hidrofóbicas. Entonces, esperaríamos partículas hidrofóbicas aquí, partículas llanos aquí, ¿no? Entonces, lo que observamos es al revés. Entonces, la pregunta fue ¿por qué? Entonces, primero que nada, lo que queremos saber es si las partículas llanos están montados sobre otras partículas o solamente desplazadas. Entonces, para eso hicimos este tipo de experimento. Depositamos la mezcla de partículas y los observamos desde arriba y desde abajo. Entonces, observando desde arriba, aquí por ejemplo en esta región, si se fijan, hay unas partículas con campo oscuro. Entonces, las partículas más brillantes son las que están desplazadas hacia arriba, y si los observamos desde abajo, vemos que es una región oscura, entonces está fuera del foco. Entonces, esto quiere decir que abajo de estas partículas no hay nada. Entonces, eso quiere decir que las partículas ya no están únicamente desplazadas hacia arriba, no están montados sobre otras partículas. Pues la pregunta fue ¿por qué? Entonces, lo que hicimos es ofrecer la siguiente explicación, que viene a partir del depósito de partículas sobre la interfase. Lo que pasa es que cuando cuando tenemos que depositar las partículas, los dispersamos en un disolvente volátil, que es cloroformo con un poquito de etanol, ¿sí? Cloroformo es aceite volátil. Entonces, en el momento principal, cuando nosotros depositamos las partículas, aquí se crea otra interfase, que es aire, aceite. Y aparte tenemos la interfase aceite-agua. Entonces nosotros tenemos que considerar qué pasa en estos momentos iniciales cuando existen estas dos interfaces. Para eso tenemos que tomar en cuenta dónde es más fácil encontrar partículas hidrofóbicas y partículas llanos. Bueno, partículas hidrofóbicas prefieren estar más en el bulto de aceite. Esto está dado por la energía de desorción de estas partículas que calculamos aquí. Y bueno, si se encuentran en la interfase aire-aceite, deberían estar más hundidos en aceite. Y si se encuentran en la interfase aceite-agua, deberían estar más hundidas, digamos, o expuestas al aceite también. Son hidrofóbicas. Ahora, las partículas llanas son anfifílicas, les gustan interfaces. Entonces, prefieren estar en la interfase aceite-agua, esto sí. Y obviamente hay algunas partículas que pueden estar en la interfase aire-aceite. En este caso, bueno, estarían como a la mitad, más o menos, lo que está determinado por el ángulo de contacto de estas partículas. Y bueno, hicimos otro experimento para ver si es cierto o no. Depositamos la mezcla de partículas sobre la interfase de agua-aceite, que utilizamos tolueno. Y sí vimos también que hay un desplazamiento entre estas partículas, que las partículas más brillantes son llanos y las partículas menos brillantes son hidrofóbicas. Entonces, en la interfase aire-aceite, las partículas llanos están más arriba que partículas hidrofóbicas. Ahora, cuando está evaporándose el disolvente, lo que está pasando es que, bueno, empezamos con esta, ¿no?, situación, que los llanos están más arriba de las hidrofóbicas. Y bueno, algunos llanos pueden estar también en el bulto, pero como tienen un lado hidrofílico, deberían agregarse. Entonces, cuando está secándose el aceite, entonces hay más partículas llanos que, por ejemplo, pueden entrar a esta interfase de aire-aceite, pero
esta situación no cambia, entonces las partículas hidrofóbicas siguen siendo un poquito más abajo de partículas llanas. Ahora, todo este proceso es muy rápido, ¿sí? Porque el cloroformo se seca muy rápido, es muy pequeña la cantidad. Entonces, cuando llegan a la interfase, cuando se seca el aceite por completo y las partículas llegan a la interfase entre aire y agua, los primeros que llegan a la interfase son hidrofóbicas y los llanos se quedan arriba. Entonces, después el sistema se arresta dinámicamente, ya no pueden reorganizarse las partículas, se congela la estructura y pues el resultado es lo que observamos, como ya les mostré, que los llanos se quedan arriba, bueno, o más desplazados hacia arriba en comparación con las hidrofóbicas en la interfase aire-agua. Bueno, algunas conclusiones de estos estudios que les quiero otra vez recordar es que, bueno, hay que tomar en cuenta la interacción capilar cuando estamos hablando del comportamiento de coloides en las interfaces. La interacción capilar es bastante fuerte y lleva a que hay un desorden en la organización de coloides y aparte esta organización está fuera de equilibrio y el sistema en muchos casos es dinámicamente arrestada. Ahora, esta atracción capilar que yo les mencioné es debido a la ondulación de la línea de contacto de tres fases o irregularidades en el menisco. Ahora, la interacción capilar es de forma cuadrupolar para partículas isotrópicas y dipolar para partículas llanos. Las partículas llanos aparentemente están orientados en todas formas o al azar en la interfase y en la mezcla con partículas hidrofóbicas se forman las bicapas donde las partículas llanos se forman o están desplazados hacia más arriba en relativamente partículas hidrofóbicas. Bueno, quiero agradecer ayuda financiera de CONACYT, de varios proyectos y de GAPA de PAPIT y también a Eric Guzmán del Instituto de Física, quien también ayudó mucho con los experimentos, y nuestro equipo de trabajo incluye la gente del Instituto de Física de aquí de la UNAM, Rolando y Salvador, del Departamento de Física de UAM Iztapalapa y también una estudiante mía del Instituto de Química. Y pues les agradezco a ustedes por su atención.